Yo de Life, tu revista. El día de hoy tengo una entrevista virtual al doctor Francisco Brandirrigal, quien es un reconocido psiquiatra con más de 25 años de experiencia en el área de psiquiatría y nos viene a hablar de un tema súper interesante porque seguimos entre lo que es la depresión, la ansiedad, la incertidumbre y sobre todo en adultos jóvenes, que muchos se nos deja a un lado y pensamos que nada más nuestros papás pueden vivir deprimidos o ahora los niños. Doctor, bienvenido a Ciencia Médica de Lights Magazine. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, doctor. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Sí, mira Elsa, la ansiedad y la depresión son dos desórdenes diferentes con características distintivas muy particulares. La depresión es un trastorno afectivo, o sea, es un trastorno del afecto, un trastorno del estado de ánimo, que tiene dos características principales y otras características complementarias o secundarias. Las dos características principales, y puede ser que nada más te presente una de ambas para considerar la depresión. Por una parte tenemos el síntoma clásico, que es la tristeza, el desánimo, ¿verdad? El tener este ánimo bajo, esta como una sensación de pesadez, de pérdida de las emociones positivas, es sentir todo negativo, ¿verdad? Y tenemos por el otro lado otros síntomas también principales, que se le denomina anedonia. La anedonia es la pérdida de capacidad de disfrutar. O sea, simplemente se va perdiendo la capacidad de disfrutar las cosas que antes disfrutabas, o ya no las disfrutas igual, hay pérdida de interés, dejas de hacer lo que te gustaba. Entonces, esos son los principales síntomas. La tristeza, por una parte, y por el otro lado tenemos la pérdida de la capacidad de disfrutar, que es la anedonia. Esos son como síntomas principales. Pero tenemos otra serie de síntomas también importantes que conforman lo que viene siendo el trastorno depresivo. Entre ellos tenemos, pues, alteración de nuestras funciones vitales, tipo el apetito. Hay gente que le da apetito, hay gente que se le quita el apetito. Otra función vital que se puede ver alterada es el sueño. Hay gente que tiene ganas de dormir todo el día, está todo somnoliento, todo lento, todo así, con falta de energía. Y hay otros que al contrario, tienen pérdida del sueño, tienen insomnio, no duermen prácticamente, duermen muy poquito, duermen en fracciones. Y luego, por otra parte, otros síntomas muy importantes, también de una función vital, que es el deseo de vivir. Se va perdiendo el interés de vivir, o simplemente ya no tienen interés en el día al día, hasta lo que vienen siendo ya las ideas de muerte y la ideación suicida. Y bueno, hay otros síntomas también muy comunes, sobre todo en adultos jóvenes, que se consideran muy poco, que son las fallas cognitivas. ¿Qué significa esto? Que ya tienen dificultades para poner atención, están distraídos, no se concentran, no se pueden enfocar, fallas de la memoria. Esto pues los lleva a tener obviamente dificultades, pues si son escolares, universitarios, pues en actividades escolares. Si no, cuando son de tener actividad laboral, pues puede tener fallas en sus trabajos por los mismos olvidos o porque no se enfocan, cometen errores, omiten datos, etcétera. Y así completamos el espectro de los síntomas clásicos de depresión. Claro que estos síntomas, aunque se ven como que si no fueran tantos, se pueden expresar de mil maneras ya de acuerdo a la edad del paciente, a las características propias de la depresión, si es una depresión típica, si es una depresión atípica, si es una depresión melancólica. Y también influye mucho el grado de personalidad en cómo se van manifestando los síntomas depresivos. Por otra parte, tenemos los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, eh, podríamos diferenciarlos, que es un tipo de desorden donde el punto principal es una activación excesiva del sistema de alarma en nuestro cerebro. Por lo tanto, es un cerebro que está en un modo de alerta. ¿Y esto qué genera? Nos lleva a tener un estado constante de preocupación. Nos preocupan cosas grandes, cosas chiquitas, cosas con importancia, cosas sin importancia, pero persistentemente estamos preocupados. Es una preocupación que nos invade, o sea, que se nos mete a la cabeza, que no podemos controlar, que es constante, da vueltas y vueltas y vueltas a estas preocupaciones y genera mucho malestar, tanto emocional como mental, como también físico. Y los trastornos de ansiedad pueden ser desde la ansiedad generalizada, que es ansiedad por asuntos generales de la vida, ansiedades específicas como las fobias, ¿verdad?
La fobia, no sé, a un bicho, la fobia a estar en lugares cerrados, a las alturas. Tenemos también los trastornos de ansiedad adaptativos, que es la ansiedad que se experimenta ante situaciones nuevas, situaciones no esperadas, situaciones a las cuales tengo yo que ajustarme a un nuevo estilo de vida o una situación de vida diferente. Tenemos también los trastornos de ansiedad tipo trauma, que es lo que viene siendo el estrés agudo o el estrés postraumático, que son fenómenos ansiosos que se manifiestan después de experimentar una situación, como dice su nombre, traumática, o sea, en el cual sufro una potencial agresión o una agresión o soy testigo de una agresión. En los trastornos obsesivos compulsivos, que es un trastorno de ansiedad o de obsesiones, que son pensamientos recurrentes, preocupantes, muy poderosos, que me llevan a tener conductas compulsivas, que son conductas repetitivas, que me va a bajar la ansiedad. Y donde hay una posibilidad de salir lesionado o una pérdida de la integridad física. Entonces, sí, como puedes ver, son fenómenos muy diferentes, la ansiedad y la depresión, aunque frecuentemente se acompañan entre sí. Es justo lo que le iba a preguntar, que si se acompañaban, me responde que sí. ¿Y cuál es la diferencia entre padecer la ansiedad y depresión a vivir con constante incertidumbre? ¿O es como que lo mismo? Bueno, la incertidumbre es un fenómeno ansioso, ¿verdad? Yo creo que aquí es muy importante remarcar que la ansiedad como tal es una respuesta natural, es una respuesta normal de nuestro organismo, donde va a haber ciertos cambios en nuestro cerebro que nos van a llevar a poder afrontar situaciones difíciles, situaciones de amenaza. Por ejemplo, tengo una situación, viene un perro hacia mí, pues así, que se ve agresivo, que está bravo, y entonces mi estado de alarma dice, alarma, alarma, viene un perro, ¿verdad? Se libera adrenalina, la adrenalina activa el organismo, empieza a establecer juicios en el cual dices, oye, si es bravo, no es bravo, y si me va a morder, no me va a morder, o por dónde me puedo escapar, y en eso empieza el corazón a palpitar fuertemente, los músculos se tensionan y boom, sales corriendo, ¿verdad? Entonces, eso es una reacción natural, Okay. porque estabas bajo una amenaza. Sin embargo, pasa el evento, se resuelve o se termina esa situación y volvemos a un estado de calma, a un estado de tranquilidad. La incertidumbre es un fenómeno ansioso en el cual cuando yo me siento con cierta inseguridad o cierta no control de lo que puede pasar, pues empiezo a preocupar por lo que viene. Pero igual, puedo generar una reflexión, una planeación, resuelvo la circunstancia y vuelvo a estar en la tranquilidad. Pero las personas que están persistentemente en ese estado de incertidumbre, en un estado constante de preocupación, de temor, o pensando nada más que lo que va a venir, y si lo que viene va a ser bueno y si va a ser malo, entonces ahí ya no es una ansiedad normal, ya es una ansiedad sostenida o persistente, desmedida además, porque luego empieza a haber incertidumbres hacia aspectos no importantes o pueden ser importantes, pero que no se están enfrentando inmediatamente, sino como que muy hacia futuro, lo que llamamos anticipación aprensiva, y eso ya estamos hablando que está dentro de lo que es un desorden de ansiedad. El desorden de ansiedad es una ansiedad desproporcionada, persistente y que genera múltiples malestares. Mucho se dice de que o se sigue viendo como que la salud mental y que si vas con un psiquiatra que no estás bien de la cabeza, pues realmente es una enfermedad, pero se parecen enfermedades mentales, pero ¿en qué momento se tiene que ir con un psiquiatra y relacionarlo como algo que estás loco? Pues mira, las enfermedades mentales son problemas médicos. Por eso los psiquiatras somos doctores, ¿no? Y pues las personas adecuadas para atenderlos somos los psiquiatras. Pero ¿en qué momento decidir tener atención? Yo creo que el momento principal para buscar atención es cuando ya hay un malestar persistente. Si ya hay una interrupción de tus capacidades o tus funcionalidades, o sea, si como te estás sintiendo ya te está afectando en tu forma de funcionar socialmente, personalmente, laboralmente, escolarmente, o sea, siempre que este fenómeno es persistente, te interrumpe tu capacidad de funcionamiento y te genera malestar, y es momento de revisarse. Uh -huh. Para considerar un episodio de depresión, tenemos que cumplir al menos 2 semanas con el malestar persistentemente, o sea, con la tristeza, el desánimo, con los deseos de poco interés en la vida,
por alteraciones del sueño, apetito, etcétera. Pero tiene que ser al menos un periodo de 2 semanas persistentes. Y cuando hablamos de trastornos de ansiedad generalizada, la persona al menos debe cumplir con un periodo de 6 meses con ese malestar para establecerlo en ansiedad generalizada. Incluso, pues si no hay un trastorno como tal, pues qué bien que ya sabes que no es un desorden, pero la verdad es que atendemos nada más al 10% de la población que lo requiere. Sí, la mitad de los desórdenes mentales se atienden con charlatanería. Las emociones positivas, hablamos de que las emociones positivas, la felicidad, el entusiasmo, y catalogamos a las emociones negativas, lo que comentamos ahorita, que el enojo, el temor, la angustia, pero a la vez también llegan a ser en parte, en cierta medida proporcional, emociones sanas, a la vez decirlo así, o sea, que si sientes temor, como te puso el ejemplo, de decir, la reacción natural a correr, a escapar del peligro, llega a ser una emoción sana hasta qué punto el tener temor, el vivir, el de sentir Sí, miedo y si afecta el cerebro a la larga, padecer tanta, digamos, tristeza. sí, bueno, mira, yo creo que también una manera de diferenciar hasta qué punto las emociones son sanas o no lo son. Las emociones positivas y negativas son sanas. O sea, no todo es felicidad en esta vida. Aprendemos tanto de lo bueno como de lo malo. Lo importante es el balance final de nuestras emociones y cómo nos afectan. Si las emociones que estamos experimentando, buenas o malas, positivas o negativas, nos afectan de una manera constructiva, de una manera de aprendizaje, pues entonces eso no tiene por qué tener una repercusión en nuestra salud mental. Por ejemplo, hay personas que pueden estar experimentando una emoción que se puede considerar buena, sin embargo, como tiene un problema de fondo ansioso, esa emoción buena le puede generar sufrimiento o malestar a la persona. También hay gente que está en una búsqueda constante de la felicidad y nunca dan por hecho que la felicidad la tienen en las manos. Y en esa búsqueda a veces incesante, pues llega la frustración, llega al enojo, a la ira, porque tienen una búsqueda fantasiosa o idealizada, ¿no? Eso lo que está comentando está súper interesante porque ¿cómo le puede decir a alguien ahorita, los que nos están escuchando, que tiene la felicidad en sus manos, que la tiene ahorita? Pues es que la felicidad es una construcción, ¿verdad? O sea, la construimos a partir de la aceptación, tanto de lo bueno como de lo malo. Y que nuestra capacidad de disfrutar está basada en cómo asimilamos lo que está sucediendo. Yo puedo tener todo y a la vez sentirme que no tengo nada. Y se puede tener una vida de ansiedad generalizada sin atenderse. Pues atendemos el 10% de los casos, como te digo ahorita, ¿no? Y la gente lo que pasa es que da por hecho que es normal sentirse así, se acostumbran a estar así, y claro que la calidad de vida que pueden tener va a ser muy inferior a lo que les correspondería tener. ¿Qué relación hay entre, ahorita comentó que la depresión era algo afectivo, pero ¿cuál es la relación entre las emociones y el cerebro? ¿Cómo te terminarían afectando o que Bueno, enfermedades a futuro del sí, cerebro? bueno, tendríamos que entender que las emociones es una función cerebral. Ok, olvidemos las Entonces, cosas que todo que viene que del corazón y eso. sí, sí, no, 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 no tiene nada que ver. O Oh, sea, las emociones es una función cerebral y cuando tenemos alteraciones emocionales es una alteración cerebral. Pero algo que también tenemos pocos años de saber, ya que la tecnología de investigación ha avanzado mucho en los últimos años, ahora sabemos que el estrés emocional, el estrés físico, tanto la depresión o como la ansiedad, son enfermedades que activan sistemas de inflamación en nuestro cuerpo. Y estos sistemas inflamatorios, al entrar de nuevo al cerebro, van a interrumpir la capacidad de los circuitos neuronales de mantener su integridad y su mantenimiento en óptimas condiciones. Entonces, en sí, el padecer a largo plazo enfermedad mental lleva a que el cerebro se vaya desgastando esos circuitos, que se deteriore su funcionamiento y que se vaya agravando la propia enfermedad. Entonces, la ansiedad y la depresión son enfermedades que con el tiempo se van agravando por la consecuencia de una afectación del mismo cerebro. y me gustaría preguntarle, pero ahora saldríamos un poco del tema, si esto te lleva a enfermedades del Parkinson, Alzheimer en un futuro, o infartos cerebrales, o eso es otra cosa. Bueno, son problemas ya más tipo neurológicos, ¿verdad? Que sí pueden ir muy relacionados a desórdenes psiquiátricos, o sea, hay una bidireccionalidad en las personas con enfermedades tipo neurodegenerativas,
son personas que se deprimen, se angustian más, y la depresión y la ansiedad agravan las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero sí son enfermedades que son circuitos cerebrales diferentes a los que vemos los psiquiatras. Doctor, te mencionó algo de la charlatanería. Vemos mucho sobre el échale ganas. ¿La depresión también llega a ser cuestión de actitud? No, en absoluto. A ver, entonces, si cuando te dicen échale ganas, cambia tu actitud, salte de la cama, báñate, vete a trabajar. Pues la verdad es que la mayoría de los pacientes, cuando les preguntas qué sienten cuando les dicen eso, pues lo sienten como una agresión o como una burla. Porque las ganas, echarle ganas, ¿qué es? No es nada, ¿no? Pero es como atribuirle que la persona está así porque quiere estar así, porque no se esfuerza en estar diferente. ¿Y cómo voy a tener voluntad? ¿Cómo voy a tener iniciativa? ¿Cómo voy a tener empuje? ¿Cómo voy a tener deseo que las cosas sean diferentes si mi cerebro, esas funciones, están de alguna manera apagadas? Porque eso es la voluntad de iniciativa, el empuje, la capacidad de planear, de iniciar una acción, todas son funciones cerebrales y están afectadas en la depresión o están afectadas en la ansiedad. Entonces, es como decirle a una batería que no tiene carga, échale ganas para a ver si tiene carga. Pues no va a tener carga así nada más porque queremos, ¿no? Y además es una manera también a veces de que los pacientes se sientan culpables porque por si hay un fenómeno de culpa patológica en estos desórdenes y luego el paciente se siente más culpable porque empieza a generarse un pensamiento de enojo porque estoy así porque yo quiero y porque todos dicen que no le echo ganas, entonces es mi culpa y todavía se sienten peor. Doctor, ¿y cuál es la actitud o la postura que debe tomar los familiares de alguien con depresión? Porque realmente cuando vives pues, en familia, te echas como que más en confianza de que échale ganas, o sea, ¿qué te hace falta? ¿Tienes dónde vivir? ¿Tienes casa? ¿Me tienes a mí? Si es en pareja, llegas a decir, ¿no? ¿Por qué estás deprimido? ¿Cuál es la actitud que se debe tomar la pareja que está siendo afectada por Pues el... mira, es difícil decirte una actitud específica, ¿no? Porque finalmente el terapeuta del paciente debe de establecer indicadores en la familia cómo manejarlo, ¿verdad? Pero lo que sí podría decirte es que si hay algo muy importante en el acompañamiento del enfermo mental, hay que tener empatía, hay que tener respeto, hay que tener afecto. Tenemos que entender qué es lo que está pasando a la persona y sobre todo aceptar que esa enfermedad no la tiene por su voluntad, no la tiene por su debilidad, no la tiene porque desea tenerla. Claro que no quiere tenerla y lo está sufriendo. Tenemos que entender que el paciente está sufriendo terriblemente. Entonces, si nosotros entendemos eso y somos afectivos, respetuosos, pues ya estamos haciendo mucho por ellos, ¿verdad? Pero ya maniobras más específicas de cómo apoyarlo, cómo ayudar a que salga adelante, ya tendría que ser parte de un plan terapéutico establecido por el doctor que atiende al paciente. Entonces, quien se quiera atender tiene que ir acompañado de alguien de su familia. Pues es que estas son enfermedades que trascienden más allá del enfermo y terminan por interactuar la enfermedad con el círculo interior de de la persona que lo padece. Doctor Francisco Brandi, le agradezco mucho esta entrevista que nos ha dado para Light Magazine en Ciencia Médica. Pues un placer, Elsa, y estamos aquí para servirte. Gracias amigos, esto fue Light TV en Ciencia Médica. No se pierdan porque tenemos más entrevistas con el doctor Francisco Brandi aquí en Ciencia Médica. Bye bye.